Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse nuevamente a nosotros para continuar con nuestro estudio acerca de Conozcamos el Evangelio de la Gracia. Así hemos titulado nuestra serie y estamos tratando de explicar cómo es que funciona y cómo es que debe ser entendido el Evangelio de la Gracia, cuáles son sus doctrinas fundamentales y cómo distinguir el verdadero Evangelio de la Gracia de falsas proposiciones de un evangelio diferente. Ya hemos explicado que básicamente existen dos grandes religiones en el mundo: la religión de la gracia, la religión que procede de Dios para los hombres por medio de la revelación de su gracia en Jesucristo. Y esta gracia en Jesucristo la conocemos por medio del mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio tiene como el corazón, como centro de su enseñanza, la gracia de Dios en Cristo. Fuera de eso existen todo un montón de religiones de diferentes tipos y formas, pertenecientes a distintos tipos de denominaciones, ya sean dentro del ámbito del cristianismo, pero también fuera del cristianismo, es decir, religiones de otro tipo, religiones asiáticas, religiones africanas, religiones de nativos de la selva, en fin, no importa, religiones de cuantas formas y personas entiendan, inventen, en fin. Ahora, ¿en qué se coinciden? ¿En qué coinciden todas esas formas de religión que son distintas de la religión de la gracia de Dios, expresada a través del mensaje del Evangelio? Pues que todas coinciden en que de alguna manera todas son religiones de obras, todas son religiones que intentan ofrecer al ser humano, ofrecer a sus adherentes, a sus fieles, a sus creyentes, intentan ofrecerle algún tipo de salvación, y digo algún tipo de salvación o algún tipo de compensación o de recompensa, en fin, a través de obras. Esas son las dos grandes formas de religión que hay en el mundo: la religión de la gracia de Dios, que es la religión que se expresa y se conoce a través de la revelación de Dios en Jesucristo, la cual conocemos por medio de la predicación del Evangelio, que comenzó esa predicación básicamente en su forma ya más pulida con la predicación de los apóstoles en el siglo I, aunque desde la antigüedad en las escrituras, en el Antiguo Testamento, ya podemos ver pequeñas luces que fueron mostrando esa revelación de la gracia de Dios, pero ya en una forma, digamos, ya completa, cumplida, pulida, bien enteramente manifestada. Ya lo vemos a través de Jesucristo y de la predicación de los apóstoles de Cristo de ahí para acá. En tanto que el resto de las religiones que usted puede encontrar en el mundo son religiones que de alguna manera van a apoyarse sobre alguna forma de obediencia a algún tipo de reglas, normas, mandamientos, obras que realizar, cosas que hacer, sin las cuales esas religiones no pueden ofrecer ya sea su forma de salvación o sus recompensas o lo que sea que prometan. Bueno, el caso es que seguimos intentando explicar esta enseñanza propia de la gracia de Dios expresada a través del Evangelio. Y hoy vamos a ver acerca de, o vamos a continuar viendo acerca de esta diferencia entre el Evangelio de la gracia de Dios, que es distinto
distinto a las proposiciones de la religión que se amparan o que se apoyan, que se basan sobre alguna forma de ley, decimos forma de ley porque todo lo que se refiere a mandamientos, preceptos, obras que realizar, en fin, mandamientos que cumplir, etcétera, todo eso forma alguna especie o algún tipo de ley. Bueno, vamos a continuar leyendo en nuestra carta a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, los versos del 1 al 5. Allí dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién les embrujó la cabeza? ¿Quién les encantó los sentidos para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa expresión, que Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, eso es una expresión que quiere decir que ya el evangelio de la gracia de Dios había sido predicado entre las comunidades de Galacia y específicamente a las iglesias que se plantaron y se fundaron en esa región de Galacia, los Gálatas, precisamente por la predicación del evangelio. Sigue diciendo el verso 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ustedes recibieron el Espíritu de Dios, recibieron el don del Espíritu por haber escuchado con fe a esta proclamación del Evangelio de la Gracia, por haber creído en el Evangelio de la Gracia que se les predicó, en el cual Cristo fue presentado claramente como crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, es decir, van a terminar, comienzan por el Espíritu, comienzan por el tema de la fe, creer, escuchar, entender y aceptar por fe el mensaje de la verdad del Evangelio de la Gracia. Van a comenzar por ahí, pero van a terminar por la carne, es decir, por el sometimiento a ciertos preceptos y reglas, como en el caso de los judaizantes que estaban pervirtiendo el evangelio y que estaban perturbando a las iglesias. Les traían una presentación, de acuerdo con la versión de ellos, una presentación mejorada del evangelio que Pablo predicaba, porque supuestamente Pablo les había obviado, es decir, Pablo había dejado fuera de su predicación algunos elementos que eran importantes para la salvación, como cumplir con determinados ritos de la ley mosaica, como era la circuncisión, guardar el sábado, dejar de comer alimentos que no fueran desangrados o alimentos que fueran considerados impuros por la ley de Moisés, o sabrá Dios cuántas otras cosas más. El caso es que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne, es decir, por los esfuerzos puramente humanos. Van a terminar tratando de alcanzar la salvación gracias al cumplimiento de algunos esfuerzos puramente humanos. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Tan necios sois, tantas cosas habéis padecido en vano, continúa el apóstol Pablo, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o sea, Cristo, Dios, aquel que les suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, es decir, lo hace por los esfuerzos puramente humanos que ustedes están tratando de realizar, o lo hace por el oír con fe. O sea, que Pablo les está diciendo unas preguntas que son prácticamente preguntas retóricas, preguntas que se responden a sí mismos. No es por el cumplimiento de determinados ritos o mandamientos, etcétera, etcétera, sino por el oír
con fe, por haber escuchado y creído al Evangelio de la gracia. Por eso es que el Espíritu se revela, el Espíritu se manifiesta, el Espíritu hace maravillas entre ellos, el Espíritu otorga sus dones a la iglesia, en fin, todo eso por el oír con fe. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar que nuestra predicación no tiene en ningún sentido la intención de querer enseñar que ahora el creyente no tiene que vivir bajo ningún tipo de obediencia a Dios y que solamente tiene que creer como una fe simplista donde no tiene que hacer nada. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no comenzamos por las obras de la ley para tratar de alcanzar nuestra salvación por las obras de la ley o por las obras de cualquier tipo de ley o por cualquier tipo de obras de esfuerzo puramente humano. No estamos tratando de alcanzar la salvación por ahí. La salvación es obra exclusivamente de Cristo en el creyente, es la obra de Dios en el creyente, y el creyente solamente interactúa en esa obra de Dios en él por medio de la fe, por la gracia de Dios. Nada tienen que ver las obras del creyente para la salvación del creyente. Ahora, una vez que el creyente ha sido alcanzado por Dios, ha sido alcanzado por la gracia de Dios, ha sido traído de su condición de muerte espiritual a una condición de vida eterna, a una condición de reconciliación con Dios, a una condición de nueva criatura en Cristo, es obvio que ese creyente va a tener una expresión de vida diferente, una expresión de vida que va a caminar en pos de Dios y por supuesto va a empezar a hacer obras que muestran que tiene una nueva vida en Cristo. Pero esas obras que empieza a realizar, como es la manifestación de una nueva vida en Cristo, como es una nueva criatura en Cristo, son obras que proceden de Dios mismo, obras que Dios mismo planta en el corazón de ese creyente para que el creyente ande en novedad de vida, pero que no tienen el propósito de alcanzar la salvación, no tienen el propósito de lograr asegurar la salvación de alguna manera, no tienen ese propósito. Las obras que el creyente hace en su nueva vida en Cristo las hace porque ahora camina con Dios, porque antes de tener una relación con Dios caminaba en la carne, propiamente caminaba en su propia carne, caminaba, es decir, ese creyente, ese hombre que no era creyente antes de ser creyente, por supuesto, ese hombre, esa persona, ese ser humano, antes de ser creyente, esa persona vivía para agradarse a sí mismo, para agradar a su naturaleza de pecado, para agradar a su carne. Ahora esa persona que ahora es creyente vive para agradar a Dios. Eso inevitablemente va a mostrar una serie de obras en su vida que son distintas a las obras que realizaba antes cuando no era creyente, antes cuando no vivía en reconciliación con Dios, antes cuando no tenía ninguna comunión con Dios, antes cuando solamente intentaba agradarse a sí mismo, agradar a su pecado. Definitivamente la vida es distinta. Las obras de una persona que camina con Dios son diferentes a las obras de una persona que camina solamente para agradarse a sí mismo. Entonces es a eso a lo que nos estamos refiriendo. No estamos diciendo que la persona no tenga que mostrar de manera práctica ninguna forma de evidencia que muestre que es creyente. No estamos diciendo eso. Claramente, clarísimamente, que un ser humano que ha creído en Cristo, que ha creído en Dios, que ha creído en el mensaje del Evangelio y que ha sido transformado por ese mensaje, pues tiene que mostrar que ahora es una nueva persona, que ahora vive diferente de como vivía antes, y eso significará que hará obras distintas en su vida, por supuesto. Buscará
estar en alineación con la palabra de Dios, buscará estar en armonía con las enseñanzas de la palabra de Dios. Antes a esa persona no le interesaba la palabra de Dios, no le importaba para nada ni Dios ni su palabra, solo le interesaba gozarse en su propio placer carnal, no le interesaba otra cosa. Pero ahora le interesa a Dios, ahora ama a Dios. Antes amaba su pecado, ahora ama a Dios. Por lo tanto, habrá inevitablemente obras que muestren ese cambio de vida. Pero esas obras, repetimos, no están condicionadas para alcanzar la salvación. Esas obras son el fruto, son el resultado de haber sido salvado por la gracia de Cristo. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio de la gracia y las religiones de obras, independientemente de cuales quieran que sean. Entonces, vamos a dejar nuestro audio en este punto. Ya tenemos casi 16 minutos. Y vamos a continuar en un siguiente audio donde retomaremos este tema, digamos, en una segunda parte. Quizás tengamos que hacer una tercera parte. Bueno, quiero aprovechar este minuto 16 para leer el pasaje de Romanos capítulo 1, versos del 1, Romanos capítulo 6, perdón. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4. Dice allí: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿continuaremos en nuestra anterior vida de pecado? Pues de ninguna manera. Dice en el verso 2, de ninguna manera, en ninguna manera, de ninguna forma. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, los que hemos muerto a esa antigua forma de vida, ¿cómo viviremos aún en él? Definitivamente ya morimos a esa forma de vida antigua. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, el bautismo de Cristo simboliza, y cuando nosotros somos bautizados por nuestra obediencia a las ordenanzas, a los sacramentos de Dios dados a la iglesia, entre ellos están el bautismo y la cena. De hecho, solo son el bautismo y la cena. Ese bautismo simboliza nuestra muerte a esa antigua vida de pecado y representa nuestra nueva vida en Cristo. Y dice el verso 4: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, habrá una diferencia de vida en aquellas personas que ahora son creyentes. Han muerto a su antigua vida de pecado y ahora tienen una nueva vida de armonía y comunión con Dios. Y eso, por supuesto, se mostrará en obras. Pero, para concluir, repetimos, esas obras son fruto, son resultado de haber sido salvados por Cristo, por el Evangelio de la gracia, por medio de la fe. Entonces, terminamos nuestro audio en este punto, minuto 18. Disculpen, me pasé un poquito, pero bueno, está bien. Y continuamos en un siguiente audio con este mismo tema más desglosado. Dios les bendiga mucho.